La aparición del príncipe Harry en The Late Show with Stephen Colbert no fue, en sí misma, un hecho extraordinario. Desde su salida de la familia real, Harry ha participado en múltiples entrevistas, documentales y espacios televisivos en Estados Unidos. Sin embargo, aquella noche, emitida a comienzos de 2023 y repetidamente citada por la prensa británica en los meses posteriores, marcó un punto de inflexión no por el formato ni por el presentador, sino por el tono. Lo que se presentó como humor ligero fue percibido en Londres como algo muy distinto. Durante el segmento, Harry participó en una serie de bromas relacionadas con la monarquía, incluyendo comentarios irónicos sobre la residencia real y pruebas absurdas de presencia paranormal. Para la audiencia estadounidense, el momento fue recibido como entretenimiento inofensivo, pero, según informaron The Telegraph y The Times, dentro del palacio, el episodio fue interpretado como una ruptura clara con cualquier noción de dignidad institucional que aún se esperaba de un miembro nacido dentro de la familia real. El contexto es fundamental. En ese momento, el rey Carlos III se encontraba consolidando su reinado tras la muerte de Isabel II y el príncipe William asumía un rol cada vez más visible como heredero. Ambos habían optado públicamente por una estrategia de silencio frente a las declaraciones de Harry, una decisión que BBC Royal Correspondent describió como contención deliberada para evitar amplificar la controversia. La aparición en The Late Show alteró ese equilibrio. Varios medios británicos señalaron que lo que realmente causó molestia no fue una broma concreta, sino la suma de factores. En primer lugar, el uso del humor para trivializar espacios y símbolos asociados a la monarquía. En segundo lugar, el momento elegido. Según The Guardian, el episodio se emitió en un periodo especialmente sensible, cuando la institución buscaba proyectar estabilidad y respeto tras meses de transición. En ese contexto, la imagen de un príncipe convertido en comediante televisivo resultó profundamente incómoda. La reacción del palacio no se expresó mediante un comunicado oficial. Fiel a su estilo, la respuesta fue silenciosa, pero perceptible. The Times informó que, en los días posteriores a la emisión, asesores cercanos al rey calificaron la aparición como inútilmente provocadora. Otras fuentes citadas por The Telegraph señalaron que William consideró el segmento como un ejemplo de cómo Harry había cruzado una línea al convertir la institución en material de burla pública. Este malestar se vio amplificado por un elemento adicional, la reiteración. La aparición en The Late Show no fue un episodio aislado, sino parte de una secuencia de exposiciones mediáticas que incluían la serie documental de Netflix y la publicación de Spare. En ese marco, la broma televisiva se interpretó como una continuación de una narrativa que, a ojos del palacio, ya había causado suficiente daño. BBC News subrayó que, para la monarquía, el problema no era la crítica, sino la percepción de ridiculización. Otro aspecto que generó inquietud fue la reacción del público. Aunque el segmento fue recibido con risas en el plató, la prensa británica destacó que las redes sociales se dividieron rápidamente. Algunos usuarios celebraron la espontaneidad de Harry. Otros lo acusaron de trivializar una institución que aún representa un papel constitucional. The Guardian observó que esta polarización es precisamente el tipo de efecto que la Casa Real trata de evitar, ya que convierte cada gesto en un campo de batalla simbólico. Desde el punto de vista de Carlos III, la situación planteaba un dilema delicado. El rey ha sido descrito por analistas como más sensible a la imagen pública que su madre, consciente de que gobierna en una era de escrutinio constante. Permitir que un hijo utilice plataformas de entretenimiento para bromear sobre la monarquía sin consecuencias visibles podía interpretarse como debilidad. Al mismo tiempo, responder públicamente habría supuesto alimentar la controversia. La solución, una vez más, fue el silencio estratégico. William, en cambio, parece haber reaccionado con una firmeza mayor, aunque igualmente discreta. The Telegraph informó que el heredero estaba profundamente frustrado, por lo que consideró una falta de respeto no solo hacia la institución, sino hacia el esfuerzo de quienes intentaban mantenerla alejada del espectáculo.
Para William, según estos análisis, la broma no era solo de mal gusto, era un síntoma de una desconexión total con las responsabilidades implícitas del nacimiento real. Este episodio también tuvo repercusiones prácticas. Diversos medios señalaron que, tras la emisión, se enfrió aún más cualquier posibilidad de acercamiento informal entre Harry y el resto de la familia. People Magazine mencionó que las expectativas de una invitación significativa para eventos familiares se redujeron considerablemente. Aunque no hubo confirmación oficial, la percepción general fue que el gesto había erosionado la poca buena voluntad que quedaba. El elemento financiero tampoco pasó desapercibido. Algunos comentaristas, citados por The Times, apuntaron que la imagen de Harry participando en entretenimiento televisivo reforzaba la narrativa de que estaba monetizando su condición real. Esta percepción es especialmente problemática para la monarquía, que insiste en separar estrictamente el deber institucional del beneficio personal. En este sentido, la broma fue vista como un ejemplo claro de esa línea difusa. A nivel internacional, la reacción fue más indulgente. Medios estadounidenses trataron el segmento como un momento ligero, destacando el carisma de Harry y su disposición a reírse de sí mismo. Esta diferencia de percepción subraya la brecha cultural que rodea el conflicto. Mientras en Estados Unidos el humor se interpreta como cercanía, en el Reino Unido, especialmente en el contexto real, puede leerse como falta de respeto. Esta divergencia amplifica el malestar interno. Con el paso de los meses, la aparición en The Late Show comenzó a citarse de manera recurrente en análisis sobre la relación rota entre Harry y el palacio. No como el origen del conflicto, sino como un símbolo, un momento que encapsuló, en pocos minutos de televisión, todo lo que la institución considera problemático: la exposición, la trivialización y la pérdida de control narrativo. Al observar este episodio en retrospectiva, queda claro que la broma fue menos importante que lo que representó. Para Carlos y William, fue la confirmación de que Harry ya no solo criticaba desde fuera, sino que había adoptado un rol incompatible con la imagen que la monarquía necesita preservar. Esa constatación explica por qué, desde entonces, el silencio del palacio ha sido más rígido y las distancias más evidentes. La pregunta que queda abierta al final de esta primera parte no es si la broma fue apropiada o no, sino por qué ese momento específico provocó una reacción tan profunda, qué temores activó dentro del palacio, y por qué, a partir de ahí, Carlos y William parecieron dejar de considerar el silencio como una estrategia suficiente. Responder a estas preguntas exige ir más allá del plató televisivo y examinar las consecuencias concretas que siguieron a ese episodio, tanto a nivel institucional como personal. Es precisamente en esas consecuencias, documentadas por la prensa y observables en la evolución de los acontecimientos, donde se encuentra la clave para entender por qué esta vez el palacio ya no pudo mirar hacia otro lado. En las semanas posteriores a la emisión del programa, comenzaron a hacerse visibles una serie de reacciones que, aunque nunca fueron reconocidas oficialmente por el palacio, fueron ampliamente documentadas por la prensa británica. No se trató de un castigo explícito ni de una reprimenda pública, sino de algo mucho más característico del funcionamiento institucional de la monarquía: un enfriamiento progresivo y deliberado de cualquier vínculo residual. Uno de los primeros indicios apareció en el terreno protocolario. Según informó The Telegraph, a partir de ese momento se redujo de forma notable cualquier mención informal a Harry en el contexto de actos oficiales. No hubo referencias conciliadoras ni gestos simbólicos que en el pasado habían servido para mantener una apariencia mínima de unidad familiar. El silencio, que hasta entonces había sido selectivo, pasó a ser casi absoluto. Poco después, The Times destacó que asesores cercanos al rey Carlos consideraban la aparición en The Late Show como una confirmación de que Harry ya no comprendía o no respetaba la naturaleza constitucional de la monarquía. Esta frase, citada por fuentes internas, resulta clave porque desplaza el conflicto del plano personal al institucional. Ya no se trataba de una relación padre-hijo dañada, sino de una incompatibilidad de roles.
En paralelo, comenzaron a surgir informaciones sobre cambios prácticos en la relación entre Harry y la Casa Real. People Magazine y BBC News señalaron que, a lo largo de 2023, las expectativas de una invitación significativa para eventos familiares privados, especialmente en fechas sensibles como Navidad o aniversarios oficiales, se redujeron drásticamente. Aunque no se anunció ninguna exclusión formal, la ausencia de contacto fue interpretada como una señal clara. El caso de la Navidad fue particularmente revelador. La prensa británica subrayó que, por segundo año consecutivo, Harry no fue invitado a Sandringham, una tradición que históricamente ha funcionado como termómetro de inclusión dentro de la familia real. The Guardian recordó que incluso miembros con relaciones tensas habían sido invitados en el pasado, lo que convirtió esta ausencia en un dato difícil de ignorar. Desde el entorno del príncipe William, el tono fue aún más firme. The Telegraph y otros medios citaron a fuentes cercanas al heredero que describían la aparición televisiva como el último ejemplo de una pauta repetida. Según estas fuentes, William había llegado a la conclusión de que el silencio ya no protegía a la institución, sino que permitía que la narrativa se desplazara sin control hacia el terreno del entretenimiento y la burla. Este cambio de percepción coincidió con un momento clave para el heredero. William estaba intensificando su agenda pública, asumiendo compromisos de mayor peso y proyectándose como figura central de estabilidad. En ese contexto, cualquier asociación con episodios que pudieran trivializar la monarquía era vista como un riesgo. BBC Royal Analysis señaló que el contraste entre el tono serio de William y la exposición mediática de Harry se hizo especialmente evidente a partir de 2023. Otro ámbito en el que se percibieron consecuencias fue el financiero. Aunque no hubo anuncios formales, varios comentaristas, citados por The Times, sugirieron que el palacio estaba cada vez más decidido a marcar distancia entre la institución y cualquier proyecto que pudiera interpretarse como monetización del estatus real. La aparición en The Late Show reforzó esta percepción, al situar a Harry en el circuito del entretenimiento comercial de manera explícita. Esta preocupación no era nueva, pero adquirió un carácter más urgente. The Guardian señaló que, desde la perspectiva del palacio, la acumulación de contenidos mediáticos documentales, memorias y apariciones televisivas estaba erosionando una línea fundamental, la separación entre deber público y beneficio privado. La broma, en este sentido, fue menos un detonante que una confirmación. La reacción internacional volvió a mostrar una brecha significativa. Mientras en Estados Unidos la mayoría de los análisis se centraron en el aspecto humorístico y humano del momento, en el Reino Unido el enfoque fue más severo. Columnistas de The Telegraph hablaron abiertamente de daño reputacional, no tanto por lo que se dijo, sino por la imagen proyectada. Esta diferencia de lectura amplificó la frustración dentro del palacio, que se vio incapaz de controlar cómo se interpretaba el episodio fuera de sus fronteras. Con el paso de los meses, la aparición en The Late Show comenzó a aparecer citada junto a otros episodios clave en análisis sobre el distanciamiento irreversible. BBC News y The Times la mencionaron como uno de los momentos que consolidaron la decisión de no ofrecer nuevas oportunidades de acercamiento informal. El silencio dejó de ser una táctica temporal y se convirtió en una política. Para Carlos III, este endurecimiento supuso un cambio significativo respecto a su estilo histórico. El rey ha sido descrito por biógrafos como alguien inclinado a la reconciliación y al diálogo privado. Sin embargo, la repetición de episodios mediáticos llevó a una reevaluación de esa postura. Según The Telegraph, Carlos llegó a la conclusión de que cualquier gesto conciliador sería interpretado como una aceptación implícita de un comportamiento que la institución no podía respaldar. El resultado fue una redefinición clara de los límites, no expresada en palabras pero visible en hechos: menos contacto, menos referencias, menos expectativas de reintegración simbólica. La broma televisiva, vista desde esta perspectiva, actuó como un punto de inflexión que cristalizó decisiones que ya se estaban gestando. Al finalizar esta segunda parte, el panorama se vuelve más nítido. La reacción del palacio
no fue impulsiva ni emocional, sino coherente con una lógica institucional de largo plazo. La pregunta que empieza a imponerse ahora no es qué pensaron Carlos y William de aquella broma, sino qué consecuencias concretas tuvo para la posición de Harry dentro y fuera de la familia real. Responder a esa pregunta exige analizar no solo los gestos visibles, sino también las implicaciones más profundas: el aislamiento progresivo, la pérdida de canales informales y la redefinición del lugar que Harry ocupa en la narrativa monárquica. Es precisamente en ese terreno donde se revelan las verdaderas dimensiones del episodio. Para entender por qué la broma de Harry no pudo ser pasada por alto, es necesario mirar más allá del episodio televisivo y situarlo dentro de una lógica institucional que la monarquía británica ha aplicado de manera consistente a lo largo del tiempo. No se trata de humor, ni siquiera de crítica. El problema, tal como lo han descrito varios corresponsales reales, es la ruptura de un principio fundamental: la imposibilidad de convertir a la institución en objeto de entretenimiento sin consecuencias. La monarquía británica ha tolerado históricamente desacuerdos, críticas e incluso conflictos abiertos, siempre que se mantuviera una distinción clara entre la esfera institucional y la esfera privada. Cuando esa distinción se diluye, el sistema reacciona. En este caso, la aparición de Harry en un programa de entretenimiento nocturno estadounidense no fue interpretada como una anécdota aislada, sino como la confirmación de una deriva que ya preocupaba al palacio. Los precedentes ayudan a entender esta reacción. En episodios anteriores, cuando miembros de la familia real se expusieron públicamente de formas consideradas incompatibles con la dignidad institucional, la respuesta nunca fue inmediata ni explícita. Se manifestó, más bien, en una retirada gradual de apoyo, visibilidad y acceso. Analistas citados por The Times han recordado que la monarquía rara vez confronta, redefine límites. Esa redefinición suele comenzar cuando se percibe que el comportamiento individual amenaza la percepción colectiva del rol constitucional. En el caso de Harry, la percepción de amenaza no surgió por el contenido específico de la broma, sino por su contexto y reiteración. La institución ya había asumido un costo significativo tras la publicación de Spare y la serie documental de Netflix. Según BBC Royal Analysis, esos episodios habían tensado al máximo la estrategia de silencio adoptada por Carlos y William. La aparición en The Late Show fue vista como la prueba de que esa estrategia ya no contenía el problema, sino que permitía que se expandiera. Desde la óptica del palacio, el riesgo principal era la normalización de una imagen, la de un príncipe utilizando símbolos, espacios y referencias reales como material de consumo ligero. Esta normalización resulta especialmente peligrosa para una institución que se sustenta en la solemnidad, el ritual y la distancia. The Guardian ha señalado que, una vez que la monarquía se percibe como algo susceptible de burlas sin consecuencias, su autoridad simbólica se erosiona de manera difícilmente reversible. Aquí entra en juego la figura de William con mayor claridad. Como heredero, su responsabilidad no se limita a gestionar el presente, sino a proteger el futuro del sistema. La tolerancia frente a comportamientos que trivializan la institución puede sentar precedentes que condicionen su reinado. Corresponsales citados por The Telegraph han indicado que William considera la exposición mediática de Harry como un ejemplo de aquello que la monarquía no puede permitirse aceptar, precisamente porque marca una frontera que, una vez cruzada, resulta imposible de restaurar. Carlos III, por su parte, se enfrentó a un conflicto más personal. Biógrafos reales han descrito su deseo recurrente de reconciliación privada, pero también han subrayado que su reinado se caracteriza por una conciencia aguda de la fragilidad institucional en la era moderna. Permitir que un hijo utilice plataformas de entretenimiento para ridiculizar aspectos de la monarquía habría enviado un mensaje ambiguo sobre los límites de lo aceptable. En este sentido, la decisión de endurecer el silencio no fue emocional, sino estratégica. La dimensión financiera añade otra capa a esta lectura. La prensa británica ha insistido en que la monarquía es extremadamente sensible a cualquier percepción de monetización del estatus real. The Times y The Guardian
han subrayado que, para la institución, el problema no es que Harry gane dinero, sino que lo haga explotando referencias que el público sigue asociando con la corona. La aparición televisiva, aunque humorística, reforzó esa asociación y, por tanto, la inquietud institucional. Desde una perspectiva más amplia, el episodio refleja una tensión estructural entre dos modelos de legitimidad. Por un lado, la legitimidad institucional basada en la continuidad, el protocolo y la distancia. Por otro, la legitimidad mediática, basada en la visibilidad, la cercanía y el entretenimiento. Harry ha optado claramente por el segundo modelo. La monarquía, en cambio, no puede adoptarlo sin perder su razón de ser. El choque entre ambos modelos es, en última instancia, inevitable. La reacción del palacio indica que se ha llegado a un punto de saturación, no porque la crítica sea inaceptable, sino porque la forma que adopta el humor televisivo, la burla ligera, socava los fundamentos simbólicos de la institución. BBC News ha señalado que este tipo de exposición resulta particularmente dañina porque transforma la crítica en espectáculo, diluyendo la gravedad del rol constitucional. Este análisis ayuda a explicar por qué, tras la aparición en The Late Show, el silencio del palacio se volvió más rígido y menos conciliador. Ya no se trataba de evitar un conflicto público, sino de establecer una línea clara para el futuro. La monarquía necesitaba demostrar, aunque fuera de manera implícita, que ciertos comportamientos tienen consecuencias incluso cuando no se anuncian. La consecuencia inmediata fue el aislamiento progresivo de Harry de cualquier dinámica institucional significativa. Pero la consecuencia más profunda fue la redefinición de su posición simbólica de príncipe distante pero tolerado, pasó a convertirse en una figura externa cuya relación con la corona quedó estrictamente delimitada. Este cambio no se produjo de un día para otro, pero se consolidó a partir de episodios como el del programa de Colbert. Al cerrar esta tercera parte, queda claro que la broma fue importante no por su contenido, sino por lo que reveló. Mostró que Harry ya no opera dentro de los códigos implícitos que rigen la monarquía y confirmó al palacio que el silencio, por sí solo, ya no bastaba. Entender este punto es esencial para analizar lo que ocurrió después y para anticipar las consecuencias a largo plazo de una ruptura que dejó de ser personal para convertirse en estructural. Las consecuencias de aquel episodio televisivo no se materializaron en una sanción visible ni en un gesto dramático. Como suele ocurrir en la monarquía británica, el impacto real se desplegó de forma gradual, a través de decisiones discretas que, vistas en conjunto, redefinieron el lugar de Harry dentro del ecosistema institucional. La broma no provocó una explosión inmediata, pero sí aceleró procesos que ya estaban en marcha. En los meses posteriores, varios medios comenzaron a registrar un patrón claro: la ausencia de Harry en cualquier iniciativa que implicara representación simbólica de la familia real. BBC News y The Guardian destacaron que, más allá de eventos oficiales, también se cerraron canales informales que tradicionalmente funcionaban como espacios de contención familiar. Llamadas privadas, gestos conciliadores y mensajes indirectos desaparecieron del radar mediático, alimentando la percepción de un distanciamiento ya irreversible. Este endurecimiento coincidió con un momento clave para Carlos III. El rey necesitaba consolidar su imagen como jefe de Estado en un contexto de alta sensibilidad pública. Analistas citados por The Times subrayaron que cualquier señal de debilidad o tolerancia frente a comportamientos considerados incompatibles con la dignidad institucional habría sido interpretada como una falta de control. En ese escenario, la decisión de mantener una distancia firme respecto a Harry se convirtió en una cuestión de autoridad, no de afecto personal. William desempeñó un papel igualmente decisivo en esta fase. Como heredero, su prioridad ha sido proyectar estabilidad y continuidad. The Telegraph señaló que el contraste entre su estilo sobrio y la exposición mediática de su hermano se volvió cada vez más marcado. Este contraste no fue accidental. Para muchos observadores, funcionó como una forma silenciosa de reafirmar qué tipo de conducta es compatible con el futuro de la monarquía y cuál no. Otro efecto tangible fue el impacto en la percepción pública.
Aunque en Estados Unidos la imagen de Harry como figura mediática siguió siendo relativamente positiva, en el Reino Unido el tono cambió. Encuestas citadas por YouGov mostraron un aumento del escepticismo hacia su papel, especialmente entre quienes valoran la función constitucional de la monarquía. La aparición en The Late Show se convirtió, retrospectivamente, en un símbolo de esa desconexión cultural. El ámbito financiero también reflejó este giro. Sin anuncios oficiales, se hizo evidente que cualquier vínculo entre proyectos comerciales y la institución sería cuidadosamente evitado. The Guardian observó que esta separación respondía a una lógica clara: proteger a la monarquía de la percepción de que su estatus puede ser explotado con fines de entretenimiento. La broma televisiva, al reforzar esa asociación, contribuyó a endurecer esta línea divisoria. A largo plazo, el episodio plantea preguntas más amplias sobre el futuro de la relación entre Harry y la corona. Algunos comentaristas sugieren que el distanciamiento actual podría suavizarse con el tiempo, especialmente si cambian las circunstancias personales o mediáticas. Otros, citados por The Times, sostienen que se ha cruzado un umbral simbólico difícil de revertir. Una vez que la institución redefine a alguien como externo, la reintegración resulta compleja. Desde una perspectiva institucional, la lección es clara. La monarquía puede tolerar la crítica, pero no la trivialización. Puede soportar el desacuerdo, pero no la pérdida de control narrativo. En este sentido, la reacción al episodio de The Late Show no fue excepcional, sino coherente con una lógica histórica de autoprotección. Lo novedoso es el contexto mediático en el que se produce, donde cada gesto se amplifica y se reinterpreta constantemente. Para Harry, las implicaciones son igualmente profundas. Al optar por un modelo de visibilidad basado en el entretenimiento y la cercanía, ha consolidado una identidad pública que ya no encaja con los códigos de la institución de la que procede. Esta elección no es necesariamente negativa, pero sí incompatible con cualquier expectativa de normalización plena de las relaciones. La broma, en este marco, fue un punto de no retorno más que un error puntual. El futuro inmediato dependerá de cómo evolucione esta dinámica. Si Harry continúa profundizando en un rol mediático independiente, la distancia con el palacio probablemente se hará permanente. Si, en cambio, opta por redefinir su exposición pública, podrían abrirse espacios limitados de contacto. Sin embargo, como han señalado varios analistas, cualquier cambio tendría que producirse en términos muy controlados y bajo condiciones que prioricen la integridad institucional. Al cerrar esta historia, queda claro que la broma fue solo la superficie de un conflicto más profundo. No se trató de humor mal entendido, sino de una colisión entre dos lógicas irreconciliables: la del entretenimiento contemporáneo y la de una institución que depende del ritual, la distancia y el silencio. Carlos y William, al dejar de callar de manera implícita, marcaron un límite que define no solo el presente, sino también el futuro de la monarquía. La verdadera pregunta que queda abierta no es si Harry se equivocó aquella noche en televisión, sino qué precio tiene cruzar ciertas líneas cuando se forma parte de una institución diseñada para no olvidar. Las consecuencias de ese cruce no siempre se anuncian ni se explican. A veces simplemente se hacen visibles con el tiempo, en forma de ausencias, silencios y decisiones que ya no admiten marcha atrás. Y es precisamente en esas ausencias donde se encuentra la clave del próximo capítulo de esta historia, un capítulo que, como este, probablemente se escribirá sin declaraciones oficiales, pero con efectos que seguirán resonando tanto dentro como fuera del palacio.